Bueno, bienvenido nuevamente a este ciclo de clases de un curso de milagros. Hoy vamos a tener una clase realmente espectacular donde vamos a estar trabajando el poder de la mente y como lo venimos viendo, yo lo que quiero recalcar es que son conceptos nuevos, hay que darle espacio para que vayan ingresando. Probablemente lo de empezar a vivir milagros se abre como una puerta que vos decís, esto Gabriel es maravilloso, y lo es. Todavía hay que aclarar un poco más, por eso vamos a ir yendo paso a paso. Lo importante que tenés que entender es que los conceptos son todos inventos humanos. O sea, por fuera de nuestro concepto de la mente, no hay una mente, ¿sí? Es un concepto humano. Después nosotros lo definimos acá o allá. Por fuera de nuestro concepto de Dios, no es que hay un Dios. En todo caso podemos decir que todo es Dios o que el amor infinito es Dios, pero lo seguimos metiendo en conceptos. ¿Por qué te explico esto? Porque si bien yo te estoy hablando con palabras que significan y que tienen su sentido conceptual, es muy importante que vos entiendas que estas palabras vos las aprendiste en otros contextos, con otro sentido, y acá lo que vamos a hacer es simplemente aprenderlas desde lo que nos enseña el curso de milagros. O sea que no importa si esto choca con algo que aprendiste, no es que choque, es que es la misma palabra, pero el concepto es diferente, ¿sí? Y esto es importante de entender porque los seres humanos, y yo tuve esta enfermedad mucho tiempo, los seres humanos nos chocamos y nos peleamos por los conceptos. A vos te parece que algo es bueno y al otro no, y quizás es por dónde lo estás encarando el problema, ¿sí? Pero en sí nos peleamos por las palabras. Queremos que las palabras sean las mismas y las palabras son relativas. Para alguien amor significa una cosa, para otro significa otra, para alguien culpa lo retrae a cierta memoria y a otro lo retrae a otra memoria. O sea, todo lo que las palabras significan es subjetivo a la mente. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo que queremos hacer es encontrar un vocabulario en común, explicado en un curso de milagros, que nos ayude a entendernos desde un mapa conceptual muy, muy profundo y espiritual, para poder dar el salto, que en última instancia es quizá lo más importante que pueda hacer un ser humano, a la liberación de los conceptos, que eso en el curso de milagros tiene nombre y se le llama salvación. Se llama deshacer los conceptos, liberar los conceptos. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar acá, en esta clase que es realmente tan instructiva y tan motivante y tan necesaria de integrar, que es el poder de la mente? Y como lo fuimos trabajando, y la idea de este ciclo es organizar un poco, vimos conceptos fundamentales, vimos cómo empezar a estudiar el libro, vimos que hay mucho a desaprender y ahora tenemos que entender ese espacio donde nosotros aprendemos o desaprendemos, amamos u odiamos. Todo eso ocurre en la mente. Y ahora, ¿qué es la mente? Y por eso digo, el curso de milagros lo va a describir así, y la idea es que acá no hagamos ninguna pelea con ninguna filosofía, ninguna religión, ninguna tradición. Esto es el formato del curso de milagros. Si después te sirve este formato, como me ha servido a mí y a millones de personas en todo el mundo, probablemente empieces a ver la realidad a través de esta forma conceptual, y esto te sirva para lograr una liberación inmensa, porque nosotros no nos damos cuenta, pero la cárcel de nuestra mente se encuentra muchas veces en palabras, como decir, pensé que iba a ser para toda la vida. Y vos te quedás atado, más allá de lo emocional, que puedes sentir una angustia o tal, pero vos te quedás atado a ese concepto de para toda la vida, cuando la vida siempre es ahora y no hay para toda la vida, porque la vida es ahora, y ese concepto puede hacer que vos sufras 20 años por un concepto aprendido, que en otra cultura quizás tienen otro concepto y eso nunca lo hubieras sufrido si hubieras estado en esa cultura, quizás hubieras sufrido otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué te dice el curso de milagros? El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu. Esto es muy, muy, muy interesante. ¿Qué significa? Voy a terminar esta definición, que está en la clarificación de términos. Hay un punto en el curso de milagros que se llama clarificación de términos, que habla de varios términos. Y ahí está esto. Y te dice el cual el espíritu le suministra su energía creativa. O sea, la mente toma la energía creativa del espíritu. Entonces, ¿la mente qué es? Es lo que activa el espíritu y lo que permite al espíritu crear. Ahora, hay un tema muy profundo acá con respecto a la creación, que si llegamos lo veremos en alguna de estas mini clases, por decir así.
Pero básicamente lo que tenemos que entender es que la mente es lo que permite crear realidades. No mejorar tu vida o armar un fin de semana con familia. No, crear universos, crear realidades. La mente es la que permite la creación. Por eso la mente es la que activa, o es el principio activo del espíritu, que le permite a éste experimentarse creando. O sea, la mente es la maravilla de la creación. Es difícil describir la maravilla y la belleza de la mente, que si está identificada con el ego es un desastre. O sea, es un desastre, digamos, está en un modo ilusorio, por decirlo técnicamente del curso de milagros, pero a nivel experiencia personal es un desastre, es un sufrimiento brutal. Pero cuando está alineada con el espíritu, es lo que le permite al espíritu crear. ¿Qué te dice el curso de milagros? Te dice, en este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Los hijos de Dios somos nosotros, ¿no? ¿Está claro? Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. O sea, parece como si cada uno tuviera una mente individual. En ese estado ilusorio, te aclara, el concepto de una mente individual te lo pone entre comillas, parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera en dos partes. Por un lado tenemos el espíritu y por otra tenemos el ego. O sea, nuestra mente, después lo vamos a ver, tiene la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Son dos sistemas de pensamientos: el pensamiento alineado con el espíritu y el pensamiento identificado con el ego. Entonces, por eso el curso de milagros te dice, pareciera como. No es que hay dos partes, hay una sola y todo es Dios. Ya está, puedes dejar de ver las clases si entendiste eso. Si no, seguimos. Bueno, ok, vamos a seguir. Básicamente todo es la unidad, todo es uno. Sin embargo, parece como si estuviera separado, y uno a veces vos podés tener estos conflictos internos de uy, no, pero estaba tan bien y ahora qué me pasa, y te sentís mal, y de pronto sentís que todo se fue y te sentís flotando en el mundo, y de pronto, entonces en este mundo parece como si la mente estuviera dividida, y entonces el curso de milagros te habla de que hay una parte que se conecta con el espíritu, que es el sistema de pensamiento que vamos a estudiar para conectar, que es el que lleva a los milagros, y una parte que se identifica con el ego y genera todo ese mundo de miseria, destrucción y sangre que tenemos acá, no estoy diciendo afuera, acá. Cuando que vos querés, antes de dañar a otro físicamente, tenés que haberlo visualizado acá. Si vos sentís que hay amor infinito, no podés dañar a nada. ¿Sí? Está todo ocurriendo dentro de nuestra mente, y en todo caso después se manifiesta o no, pero la locura está adentro. Por eso la sanación está adentro. Eso es algo muy importante que hay que empezar a entender. No se trata de lo externo. El curso de milagros en un lugar te lo indica. No se trata de cambiar el comportamiento. Se trata de cambiar la fuente que genera ese comportamiento, que son las creencias, las ideas o, como te lo comentaba, los conceptos. Entonces, vamos a avanzar. ¿Cuál es la función de la mente? Algo súper lindo de comprender. Y en la medida que yo te hice una aclaración de la mente y que hay otras culturas que lo ven de otra forma y que vos trates de no mezclar, porque si no va a empezar una lucha, no, pero en el otro no, la mente no se divide en dos, se divide en 4 o en 8 o en 15. Acá mente significa esto. Es importante poder que vos cuando veas estas clases entres en este mundo, porque cuando esto lo empieces a ver claramente en tu vida cotidiana, y yo con las clases te doy alguna pequeña ejercitación, vas a ver cómo esto se vuelve claro para vos. Y de ser un concepto, que al principio quizá todavía no lo entendés bien, pero cuando lo ves y empieza a tener sentido, se convierte en una puerta de comprensión impresionante en este mundo. Entonces, ¿cuál es la función? Te dice el curso de milagros, la mente es el medio del que el espíritu se vale para expresarse a sí mismo. Así como crea, no solo sirve para crear, sino sirve para expresar. Entonces, a través de la mente es que el espíritu, obviamente, dentro de Dios, como Dios es el amor infinito, lo que se expresa es amor. Ahora, si nosotros todavía no estamos en esa claridad, en esa sabiduría, en esa certeza, y se expresa el miedo, tenemos que entender que hay un ego ahí, que tenemos que comprender cómo funciona para poder liberarlo, porque en sí es ilusorio, y por eso es tan importante entender todo esto que estamos viendo. Entonces, te dice el curso de milagros, y la mente que sirve al espíritu está en paz y llena de gozo. Entonces te aclara, la mente puede, por otro lado, verse también a sí mismo como divorciada del espíritu,
que es lo que ocurre con el ego, y percibirse como dentro de un cuerpo al que confunde consigo mismo. O sea, la mente, nuestra mente, cree ser el cuerpo. Vos decís, Gabriel, yo soy esto. No, no sos esto, corazón. No sos esto. ¿Qué es lo que realmente sos? Por ahora vamos a dejar un paréntesis ahí, porque podría irme por ahí y cerrar la clase ahí, y tengo mucho más para compartirte sobre la mente. Pero vos no sos el cuerpo. Hay mucho más. Y la idea es que podamos descubrir ese mucho más que no lleva a rechazar el cuerpo, tampoco lleva a alabarlo ni a glorificarlo, lleva a entender qué es lo que realmente somos. Y agárrate fuerte porque lo que tenemos acá para ver es muy grande. Y lo que el curso de milagros tiene para enseñarnos con respecto a esto es inmenso. Entonces la mente se puede ver divorciada del espíritu y percibirse como dentro de un cuerpo al que confunde consigo misma. ¿Qué ocurre acá? Que el cuerpo es más grande y la mente es más chica. La mente está, bueno, como algunos científicos, espero que pocos todavía creen, la mente está dentro del cerebro. No, mi amor, la mente no está dentro del cerebro. Tenés infinidad de casos de personas que se han visto por fuera del cuerpo. ¿Y cómo lo justifica? ¿Es una alucinación? Yo les voy a contar un caso de un hombre que fue tutor en Guía para la Paz Interior. En su momento guiaba un grupo, dentro del grupo de formaciones de un curso de milagros que yo dicto. Él me contó que a los 19, un hombre más grande, ¿no? Ahora 60 y pico tiene, cuando estoy grabando este video, él a los 19 años tuvo una experiencia donde se salió del cuerpo, se fue varios kilómetros dentro de la ciudad de Buenos Aires a otro lado y escribió algo en la pared. Y volvió al cuerpo y se despertó y dijo, ¿qué pasó? No entiendo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? La primera vez que le había pasado. Bueno, siguió su vida, no sé qué. Y ahora no me acuerdo exacto el ejemplo, me lo contó hace unos años, pero la cuestión es que fue a ese lugar y vio, y eso que él había escrito, que uno podría pensar, bueno, fue una alucinación o fue un sueño. No, eso estaba escrito ahí. O sea, efectivamente, y él después tuvo experiencias de todos los colores, ¿no? Esto él me lo contaba como una experiencia que recordaba que había tenido en su juventud, digamos, pero había tenido infinidad de experiencias espirituales, y bueno, y él terminó guiando un grupo acá y hizo una tarea espectacular. Y si vos querés consultarnos por las formaciones para hacerlas en profundidad, podés sumarte, porque hay un equipo acá espectacular, de gente con un conocimiento y con unas experiencias impresionantes. Entonces, si nosotros pensamos que la mente está dentro del cuerpo, bueno, esto el curso de milagros le llama confusión de niveles. Pensamos que el cuerpo es más grande y la mente se mete adentro, cuando en realidad la mente es la que crea todo lo que existe, ¿sí? Es la que crea para expresar el espíritu. Fíjate cómo cambia la película. Entonces te dice, sin la función de la mente, te dice el curso de milagros, la mente no tiene paz y la felicidad se vuelve algo ajeno a su pensamiento. O sea, para nosotros sentir felicidad tenemos que poder expresar al espíritu el sí mismo a través de la mente. Sin expresión del espíritu, nuestra vida está muerta. Se te puede ver muy lindo de afuera hasta cierto punto o no, pero si nosotros no expresamos el espíritu, esto no es grave, es gravísimo. Ahora, ¿qué más tenemos que aprender de la mente? Esto con respecto a su función, pero ¿cuál es el poder que tiene? Y acá hay algo que el curso de milagros ha aclarado como pocas sabidurías espirituales han aclarado a lo largo de la historia de la humanidad. Que escucha con atención esto, pues es impresionante. Te dice, tu mente es el medio por el cual determinas tu propia condición, ya que la mente es el mecanismo de decisión. Atención con esto, porque nosotros en general no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos decidiendo algo. Las cosas no ocurren por buena o mala suerte, todo el tiempo. Y como veíamos, la mente parece estar separada, lo cual el curso de milagros, en la definición que te daba, ya sutilmente te muestra, y después te lo explica en muchos lugares, que en realidad la mente está toda conectada. O sea, si viene alguien y te pega, o te insulta, o te viola, o te abraza y te dice te amo, no es por azar, no es por mala suerte, es porque todo está conectado todo el tiempo. Si vos estás en un bosque y de pronto se pone a llover, vos podés decir qué mala suerte que llovió porque justo me mojé y tal, pero si vos conocés cómo funcionan todo el sistema que genera la lluvia, como el agua se evapora, se generan las nubes y a cierta densidad esa agua ya no se puede sostener, bueno, todo el proceso, vos vas a decir, no fue mala suerte, hay todo un proceso que hace que esto ocurra. Quizá no me gusta en el momento porque me estoy mojando, pero o te encanta porque te encanta mojarte, pero en sí no existe el azar en el universo. Hay una frase hermosa de Einstein que dice, Dios no juega a los dados,
No es que tiró y salió Adán y Eva, o tiró y salió... Está todo dentro de una creación magnificente que es lo que somos, y que nosotros todavía no lo vemos, y por eso te estoy explicando esto, porque nos llegó la hora de verlo. Entonces, tu mente es el medio por el cual determinas tu propia condición, ya que la mente es el mecanismo de decisión, y es el poder mediante el cual te separas o te unes. Es el medio a través del cual te separas o te unes, y te dice el curso de milagros, y consecuentemente experimentas dolor o alegría. O sea, me uno o me separo, experimento alegría o dolor. Y lo pongo de este lado porque vas a ver que hay una conexión. De este lado tenemos el ego, de este lado tenemos la expresión del espíritu. O sea, vos en tu mente decidís, si estás sufriendo es porque querés. Ahora puedes decir, pero Gabriel, ¿quién va a sufrir porque quiere? Bueno, en realidad, si lo tuviéramos que ver más finamente, es por ignorancia. Por ignorancia de lo que estamos aprendiendo ahora, por ignorancia del poder de decisión de la mente, de cuál es la verdadera función de la mente, de cómo funciona la mente, de cómo se da esta ilusión de parecer que la mente está separada y se divide en ego y espíritu. O sea, por falta de conocimiento profundo espiritual. Por eso, para mí es tan importante explicarte esto, que vos lo puedas entender, lo puedas ver, para que te va a cambiar toda la perspectiva de vida. Ahora, el curso te dice que solo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. O sea, la mente es el mecanismo de decisión. La importancia de la mente es fundamental. De acá en más, en todo lo que hagas, vos tenés que saber que es a través de la mente que decidís cómo vas a vivir una situación, qué vas a decir, qué no, qué estás pensando, qué estás buscando, cuál es tu propósito. Y si tu propósito se centra en aprender el curso de milagros y pones toda la energía que esto requiere, con el amor que requiere, la voluntad que requiere y el poder de tu mente, vas a lograr un conocimiento impresionante que pocos han tenido en la historia de la humanidad, esta claridad de sabiduría, ¿sí? Y tan simple como verás. Entonces, ¿cuál es el problema? Te dice el curso de milagros, que nada se quiere y se protege más que un objetivo que la mente haya aceptado. O sea, nosotros ya hemos aceptado objetivos y quizá te cuesta liberarte de ese objetivo que aceptaste. Por eso hay un trabajo muy importante que vamos a ver, que se llama perdón, que es liberar esos objetivos egoístas que generan esa trampa mental y que a veces parece como que quedamos bloqueados. Entonces, ahora, esa mente se divide en que la mente te dice es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Y de este lado vamos a poner fabricar del lado del ego, y la mente puede crear. ¿Sí? Entonces te dice el Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. O sea, el curso de milagro te lo simplifica. ¿Querés comer pastas o querés comer chicken o pasta? ¿No? Como en el avión, como era antes, no sé si ahora sigue siendo así, que te daban las dos opciones. Chicken, pollo o pasta. Tenés dos opciones. O escuchás la voz que te guía, la voz del Espíritu Santo, y vas viendo los milagros en tu vida, o seguís en tu mundo egoísta, cerrado, con miedo, deprimido, angustiado, etc. Entonces, esas son las dos opciones. Y entonces, ¿qué más? Una cosa hermosa, que yo le llamo a esto la ley de la mente. Te dice el curso de milagros, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. O sea, lo que yo acepto, lo vivo como real, sea o no sea real. ¿Cuántas veces te imaginaste cosas terribles que no ocurrieron? ¿Y cuántas veces te imaginaste cuentos de hadas que tampoco ocurrieron? O sea, lo que yo acepto en mi mente, lo vivo como real. Para algunas personas la Tierra es plana. ¿Sí? No sé si me seguís lo que te estoy diciendo. Para algunas personas, tanto sea ahora como en otro momento. ¿Por qué? Por ignorancia. Yo lo que acepto en mi mente para mí es real. Esto es la ley de la mente. Hay que entenderlo muy bien, porque si ahora hay cosas que te están costando, es porque vos aceptás que eso es real y entonces lo vivís como real. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar esta clase con la pregunta de indagación: ¿qué estoy aceptando en mi mente como verdad? ¿Qué es lo que acepto en mi mente? Porque ahí, si vos empezás a hilar fino, te vas a dar cuenta que eso que estás aceptando es algo aprendido, por eso lo tenés que desaprender. Es algo que te genera separación o confusión, por eso también lo tenés que desaprender. Y es algo que para vos es tan natural creerlo, que es como si yo te dijera, acá en Argentina hay mucha gente que es muy fanática del deporte, pero fanática, vos lo habrás visto, ¿no? En los mundiales, pero... Y si vos le decís que ese equipo que ellos glorifican, sea Boca o River, que son los dos más conocidos,
No importa si gana o pierde hoy, da igual, si gana o pierde no pasa nada. Para esa persona es una locura, ¿cómo no importa? Va, canta, lo ve, se pone loco, si festeja el gol y si no va bien, insulta al árbitro. O sea, esa persona que cree que es tan importante 11 tipos contra 11 con una pelota viendo si la meten o no en un arquito, ¿sí? Y lo estoy ridiculizando a propósito porque después la idea es que vos veas lo ridículas que son tus creencias. Vos podés decir, sí, qué ridículo eso, Gabriel. No hay diferencia con otras cosas. La única diferencia es que para nosotros es bueno lo que aprendimos que es bueno y es malo lo que aprendimos que es malo. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy aceptando en mi mente como verdad? Y la claridad de indagación que yo te quiero dar, la claridad es que eso es aprendido. Entonces ahora comienza para vos un camino muy grande para integrar esta sabiduría que estás aprendiendo conmigo, para poder profundizarla y para poder desaprender y liberar todo. Y atención, porque recién estamos prendiendo motores. Por eso, gracias infinitas, te abrazo con el corazón y te espero en la siguiente clase.